quiero hablar hoy de la gracia. Y quiero hablar de la gracia porque ¿están bien ahí? ¿Sí? ¿Me aguantan si me siento? Solito lo detiene, yo creo. ¿Sí está bien? O lo apretamos un poquito arriba. ¿Un poquito arriba? Sí. Ahí está. Ah, no, ¿sabe qué? No. Se sacó desde acá. ¿Ah, se zafó? Ahí está. Ahí está. Sí, yo lo detengo. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Este hombre dijo algo que cambió mucho. Ustedes deben de recordar como congregación que nosotros tenemos como definido dentro de las congregaciones dos tipos de asistentes: los convertidos o los transformados y los congregantes. Los que se sienten bien estando visitando la congregación, les gusta el ambiente, quiere que su familia esté en un ambiente más sano, un ambiente donde sea menos complicado. No necesariamente siempre es así. A veces nosotros nos complicamos y la complicamos también. Pero es muy interesante la forma como este hombre expresa, y me pareció muy bueno. Lo quiero compartir contigo y quiero que lo tengas dentro de tus notas, dentro de tu registro de conocimiento. Él dice, en las congregaciones hay dos tipos de personas: los convertidos y los convencidos. Y cuando hablamos de convencidos, esto es más peligroso. Déjame expresarte por qué. Hay mucha gente convencida de que esta es la palabra de Dios. Hay mucha gente convencida de que Dios está en este lugar. También están convencidos de que el Espíritu de Dios se mueve y lo pueden percibir, lo pueden sentir. Están convencidos de que el amor de Dios viene y toca y llena sus vidas, pero no están convertidos. La conversión produce transformación. Eso es muy importante que no perdamos de vista. Porque si eres un congregante nada más, es decir, si te gusta el ambiente, tú mismo en tu conciencia dices: yo no soy cristiano, o yo no tengo una vida con Cristo, yo no tengo una vida en el Espíritu. Hablan de cosas tan extrañas, porque si tú tienes poco tiempo de asistir o has oído durante poco tiempo acerca del Evangelio, hay muchas cosas nuevas y es claro, es evidente que hay tanto que aprender sobre esto. Pero puedes aprenderlo y nunca ser converso, nunca ser transformada, o puedes creer y entonces ser transformados. Permítanme poner la primera diapositiva que le pedía a Raquel que pusiéramos para que podamos estar en la misma sintonía. Estas son del tipo de pláticas que, por como el Espíritu Santo la lleva, es necesario que la vuelvas a escuchar después, ¿de acuerdo? Se está grabando, se va a transmitir, yo creo que mañana, y la vas a tener disponible para que la puedas tener. Estamos ahora grabando y luego transmitiendo, no estamos transmitiendo en vivo ya. Primero por razones técnicas y segundo porque la gente tiene como que hizo como que concha en los grupos generadores, y lo que quiero es que quien esté en grupo generador de uno a la congre se integre a la congregación lo más pronto posible. Cada quien tiene su tiempo también, no es como que una ley, ¿no? Mira, quiero compartir esto contigo y quiero que por favor me sigas. La batalla de la fe, esta es una nota, esta es una conclusión que yo puse a una de las conferencias que dio este hombre y la quiero compartir contigo para que podamos empezar a caminar en esa dirección como congregación, pero sobre todo como grupos generadores. Los que son responsables de grupos generadores tienen que tener esto muy claro. Batalla de fe.
Predicamos para conquistar la fe de quienes escuchan. Si creen, se convierten. Si solamente obedecen sin creer, se convencen pero no están en la gracia, no entran en la gracia. Esto es fundamental. ¿Qué es la primera cosa o la primera bendición, la primera riqueza de parte de Dios que trae la gracia a una persona que entrega su vida a Cristo? La primera. Salvación. Vienen después los frutos de arrepentimiento. Lo primero, lo que sucede cuando alguien dice yo quiero entregar mi vida a Cristo y cree, y cuando cree abre su corazón a Jesús, lo primero que tiene es salvación, tiene vida eterna, inmediata. Si después de hacer esa oración se para su corazón y se va con el Señor, tiene vida eterna. ¿Sí me siguen? Entró en la gracia. La gracia es el sustento más increíble que causó lo que conocemos como la Reforma a través de Martín Lutero. Martín Lutero, siendo un sacerdote, ministro católico ya con rango, no conozco bien su historia. El otro día alguien me platicó que había estudiado su historia, toda la Reforma de forma profunda, y me dan ganas de sentarme a platicar con esta persona, no me acuerdo quién es. Porque me gusta la historia y esto es cristiano, pero lo que tiene Martín Lutero es que, leyendo Romanos, él dice la salvación no es por obras, sino por fe. Y eso hace un parteaguas en su vida. Eso hizo un parteaguas en mi vida y eso ha hecho un parteaguas también en tu vida. Por medio de la fe nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, ¿verdad? Es decir, sin embargo, estoy cierto, a través de esto que he meditado estas 2 semanas, que podemos tener fe en que esta es la palabra de Dios, y también podemos tener fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios, y podemos llamarle a Jesús Señor también. Podemos tener fe de que Jesús dejó al Espíritu Santo como herencia para que pueda guiarnos a toda verdad. Podemos tener fe de que cuando yo oro Dios me escucha. Y todo eso sin estar en la gracia. Y eso es sorprendente, porque eso te hace un convencido, pero no un convertido. Y quiero tratar de explicarlo de una forma más profunda, leyendo esta parte. Cuando nosotros predicamos de Jesucristo, sea por palabra, sea leyendo la Escritura, o sea nuestro testimonio, es decir, que nuestra vida refleja la vida de Cristo a otras personas, las otras personas miran. Muchas veces, no es verdad que muchas veces hemos dicho, deseamos que las otras personas digan, wow, yo quiero esa familia, yo quiero ese matrimonio, yo quiero esa vida. Han habido personas que no tienen una vida en Cristo, pero que me han pedido que los case porque quieren un matrimonio como el nuestro. Entonces no puede ser. Eso es imposible. Tiene que haber el señorío de Jesucristo en la vida del esposo y la esposa, para que entonces puedas tener el matrimonio no como el nuestro, sino como el que Dios quiere que tú tengas. Sin eso no estás en la gracia. Sin eso puedes obedecer todas las reglas y todos los mandamientos. ¿Saben cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento? En Levítico, que es el libro del Pentateuco, donde se establecen los... Siempre vemos en la película o en las películas que Moisés sube al monte Horeb y baja con 10 tablas, ¿verdad? 5 mandamientos en cada tabla. Y fue escrito por ángeles, ¿no? Se escribió en las tablas de la ley, por orden de Dios, los 10 mandamientos. Entonces nos quedamos con los 10 mandamientos. Pero ¿saben ustedes que Moisés volvió al monte Horeb y bajó? Y volvió al monte Horeb y bajó. Y volvió al monte Horeb y bajó. ¿Saben ustedes que nos quedamos con la escena de las tablas?
porque son las únicas que fueron escritas con el dedo de Dios. Las demás fueron reveladas por la palabra de Dios. Dios estableció 613 mandamientos. 613 mandamientos establecidos para poder legislar a la nación que habría de representar a Dios en la tierra, Israel. Los preparó en el desierto, les dio los mandamientos en el desierto porque era necesario que cuando entraran a la tierra prometida tomaran un territorio y al establecer el territorio ya tuvieran la legislación para poder ser gobernados a través de patriarcas. En este caso debía de ser Moisés, no fue Moisés, fue Josué. Y luego levantar jueces y levantar sacerdotes. Bueno, los sacerdotes ya estaban ahí desde Aarón, empezó esa actividad, aunque Melquisedec tuvo una identidad de sacerdocio con Abraham, pero no quiero entrar en esa es otra predicación y también es extensísima, es preciosa, pero déjame regresar a esta parte. Les iba a preguntar si los estoy haciendo bolas, pero mejor vuelvan a escuchar la canción, vuelvan a escuchar la conferencia, porque yo sé que de repente puedo decir una cosa y me paso de un lado a otro, pero traten de que el Espíritu de Dios abra sus oídos y pueda bajar esto a nuestro corazón. ¿Les parece? Les decía entonces que 613 leyes establecidas para la nación que representaría a Dios en la tierra. El mandamiento más importante de él, lo más importante de esos mandamientos era que obedeciéndolos alcanzarían la vida eterna. Si fallas uno, estás extraviado, quedas fuera. 613 todos los días, 24 horas al día, cada judío en el desierto. Imposible. Imposible con una naturaleza corrupta, porque Adán nos dejó esa herencia, ¿verdad? Una naturaleza que corrompe y que ofende a Dios de forma natural. Nuestra naturaleza ofende a Dios no porque existamos, sino porque a la hora de que se nos presenta el bien y el mal, escogemos el mal por naturaleza. Entonces, Jesús viene no a abolir la ley, no a eliminar la ley, a sacarla del escenario, porque el problema no es la ley, sino la naturaleza corrupta. Si Adán y Eva, estando en el paraíso, ¿cuántos mandamientos le dio el Señor a Adán y a Eva? ¿Se acuerdan? Tres. Es fructificad y multiplicaos, enseñoréense sobre las aves, sobre los peces, ¿sí? Y que no coman del árbol de la ciencia del bien. 3 mandamientos. Y se comieron uno, ¿no? Quebrantaron uno y nos metieron a nosotros en este lío en el que estamos. Imagínense que le hubiera dado el Señor 613 leyes, mandamientos a Adán y a Eva. En el paraíso, en Edén. Siempre confundo, o más bien menciono paraíso cuando hay una diferencia entre Edén y paraíso. Edén es en la tierra establecida en el principio para Dios, siembra un huerto y forma a Adán y mete a Adán en ese huerto para poder tener compañerismo, para tener comunión con él. El paraíso es ya que acabe todo, el Señor va a traer a su presencia, vamos a estar en el paraíso. Ahora, regreso a la salvación. Entonces, como no podían los hebreos, los judíos, cumplir 613 mandamientos todos los días, 24 horas al día, por toda su vida, el Señor inicia un proceso de redención prácticamente desde el Edén, ¿se acuerdan? Tiene que matar un animal para cubrirlos. Él mismo inició ese proceso. ¿Por qué lo inició? ¿Por qué no mejor matar
a Adán y a Eva físicamente, porque mueren espiritualmente, pero físicamente su alma queda viva junto con su cuerpo. ¿Por qué no matarlos por completo, aniquilarlos, desaparecerlos? Nadie se iba a acordar de ellos y formar unos nuevos. ¿Por qué no hizo eso? Uno, no era el propósito. Y segundo, por amor. Porque necesitaba. Él lo que quería, Él los formó y los creó por amor. Él esperaba que por amor ellos obedecieran los 3 mandamientos. Y entonces, fundamentado en el amor, vino la redención cuando ellos cayeron. ¿Qué hacemos cuando alguien cae en la congregación? ¿En qué sustentamos nuestra corrección? ¿En el amor o en el juicio? Por eso quiero hablar hoy de gracia. Permítanme decirles, ámenme, ¿va? Paula, esa experiencia que platicaste ayer en el campamento, extraordinaria, increíble. Papá abrazándote, ¿no? Ministrándote y todo. Hija, la manifestación del Espíritu no va a sostener tu vida eterna. Hubo un chico en esta congregación, joven también, que una vez estaba sentado así como está José Luis, sentado y además inclinado hacia adelante, estaba la ministración. Y él sintió que le pusieron el brazo así, alguien parado, le pusieron el brazo y pensó que era yo que estaba orando por él. Pero cuando abrió los ojos no había nadie, era el Espíritu Santo abrazando. Y ese chico dejó al Señor, porque la manifestación no retiene la vida eterna. La manifestación del Espíritu Santo es gloriosa y es increíble, pero no retiene, porque todo depende de nuestra voluntad. ¿De acuerdo? Es muy importante que podamos separar estas dos cosas. Decía yo acerca de la gracia y el juicio. Las 613 leyes se fundamentaron, se establecieron para que quien las quebrantara pagara las consecuencias del quebrantamiento de esa ley. Sino para qué las puso, ¿no? El reglamento de tránsito está para eso. Haz a un lado el soborno, y si tú te pasas un alto, tienes que pagar la multa. Si tú te pasas el alto y matas a alguien por pasarte el alto, pagas mucho más, el castigo es mucho mayor. Y insisto, hagan a un lado la corrupción y todo eso. ¿Por qué? Porque están hechas las leyes para que si se infringen, se castigue, ¿verdad? Se pague la consecuencia, mande. Que haya una consecuencia, que haya un castigo, que haya una sentencia. Para que haya una sentencia debe de haber un juicio. Lo estoy aburriendo porque tengo el mismo tono de voz, ¿no? ¿Están bien? Sí. Sin embargo, no te lo pasé, así que lista, ¿ok? Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 22, versículo 34. ¿Listos? ¿Lo tienes en su Biblia ahí donde estás? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle a Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, ¿qué? Toda la ley y los profetas. O sea, 613 leyes se sustentan, caen sobre estas dos. Dime tú cómo empiezan, con qué palabra empiezan los dos mandamientos. ¿En qué se sustenta la ley? Cuando un hijo no entiende o hija no entienden, cuando les dices no hagas esto y están emberrinchados, están obstinados en hacerlo, se enojan y hacen berrinche y gritan, etcétera. La razón por la que lo hacen es porque no entienden que lo que le estás diciendo es porque le amas. Le estás evitando o tratando de evitar una consecuencia, ¿verdad? Tu mandamiento, tu instrucción, tu corrección, ¿en qué se sustenta? En el amor. Entonces yo preguntaba hace un momento, ¿en qué se sustenta nuestra corrección cuando alguien cae en pecado en la congregación? ¿Lo sustentamos en el amor o lo sustentamos en el juicio que produce sentencia y la sentencia condenación? No es fácil, les dije que era un tema difícil, pero no lo voy a dejar ahí. Voy a continuar. Si alguien tiene alguna cosa que hacer sin ningún problema y sin que nadie lo juzgue, puede salir y sin problema y dejar la congre. Les pido que no distraigan a los demás para que continuemos. ¿Estamos? Así, te digo. O sea, las dos niñas que pasaron, ya no voy a predicar, fíjate. Estuve así de decirle a Elisa, síguete. Y el Espíritu Santo, no, tienes un tema. Yo te di ese tema. Entonces, bueno, pues ya. Esperé a que terminara. Por eso quité el temporizador. Dije, no lo voy a interrumpir. ¿Dónde estaba? Amarás. Puedes poner ahí amarás al Señor. El texto, déjame decirte qué versículo es. Sí, ¿verdad? Gracias. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Se lo está preguntando ¿quién? Un fariseo, ¿verdad? Y lo está preguntando para hacerlo caer, para que tropiece Jesús en sus propias palabras. No entiende, que le está preguntando, no entiende que a quien le está preguntando fue quien inspiró ese mandamiento desde el principio de los tiempos. Pero no lo entiende porque no entiende que es el Mesías, no entiende que es el Hijo del Dios vivo. Ahora, cuando Jesús contesta esto, yo quiero decirte a ti, el día de hoy, que mientras esto sea, ¿en qué tiempo está el verbo amarás? En futuro. Mientras en tu corazón el verbo esté en futuro, tú no estás en la gracia. Tienes que estar en tiempo presente. Yo amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, porque en otra versión viene con todas mis fuerzas. Entonces, la gracia, la diferencia entre estar en la gracia y no estar en la gracia es que cuando tú ves este mandamiento, que es el más importante de todos, el que sobre lo que descansa, y el de amarás a tu prójimo como a ti mismo, sobre eso se sustentan 613 mandamientos. Bueno, si los conviertes en presente estás dentro de la gracia, pero si siguen siendo en futuro, yo un día voy a amar a Dios, yo un día le voy a demostrar a Dios que le amo con todo mi corazón, un día mi vida va a reflejar que amo a Dios. Estás hablando futuro. Quiere decir que no vives en la gracia. Eso es. Vivir en la gracia tiene riquezas extraordinarias. La confianza plena y segura de que Dios está contigo. No de que tú estás con Dios. Él está contigo. Esa confianza absoluta, sin duda alguna. Te sientes mal, vas al médico, te diagnostica y te dice tienes cáncer.
La confianza absoluta te dice, gracias Doc, pero tengo uno más grande que tiene otra palabra para mí, que ya dio una promesa. No sé si me explico. De ahí que el príncipe de este mundo le es imposible, por favor escucha bien, le es imposible poder entrar en la mente y en el corazón de quien vive en la gracia. No puede. No puede. Mete pensamientos, mete palabras, levanta palabra en contra, causa opresión, pero no puede, porque la gracia nos tiene rodeados. Hay un campamento alrededor nuestro. Pero déjenme regresar a las riquezas, un poco de las riquezas de la gracia. Ya hablamos de salvación, hablamos de vida eterna, pero vienen otras riquezas dentro de la gracia. Necesito que asimiles esa parte. Cuando digo confianza absoluta y plena en Dios, no dije ciega, ¿verdad? Porque nosotros no estamos ciegos, nosotros vemos, somos luz. De hecho, cuando la luz que hay en nosotros se sienta en la misma mesa con alguien que tiene una vida gris, simula estar en el Señor, pero no está en el Señor, esa persona se siente incómoda sin explicar por qué. Dice Salmos, y no recuerdo el texto, búsquenlo ustedes después, que el impío huye aunque no sea perseguido. ¿Sabían eso? Y termina el texto con el que nos gusta y lo hemos dicho muchas veces: mas el justo es confiado como un león. Nos gusta el segundo, pero lo que digo del primero es que tienes que decidir si estás en la gracia o no estás en la gracia. La riqueza de la confianza plena en Dios es inamovible, inconmovible. Muchas veces hemos hablado sobre esto, muchas veces hemos hablado sobre por qué dudas que Dios está contigo si no se hizo cierto negocio, o si no tienes dinero en la cuenta de banco, o si no, o si hay conflicto con tus hijos o en el matrimonio. ¿Por qué dudas? Es decir, ¿qué nivel de confianza tienes en Dios? ¿Hasta dónde alcanza tu nivel de confianza? Muchas veces, aconsejando a mi esposa y yo a matrimonios, les hemos dicho: tu confianza no debe de estar en tu cónyuge. Es decir, confía en que tu cónyuge va a cumplir su pacto, pero tu confianza plena no está en tu cónyuge, tu confianza plena está en Dios, que se va a encargar de tu cónyuge, sea cual sea la circunstancia. Nuestra confianza plena en Dios es una riqueza que desvaloramos, no sé si esa palabra exista, demeritamos, menospreciamos, porque las circunstancias tienen más peso muchas veces que otras. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 1, por favor. Yo voy a aconsejarles, usted que nos está viendo en la transmisión, voy a aconsejarles que el libro de Efesios capítulo 1 se lo mastiquen hasta que no quede ni un pellejito de eso. Es como un filete ribeye grueso, sólido, así. Hay una profunda enseñanza en Efesios capítulo 1. Desde el versículo 1, pero vamos a empezar desde el versículo 3.
Vamos a leer esta pequeña parte. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Vamos a nombrar 5, ¿les parece? Ya hablamos de vida eterna. Díganme otras 4 bendiciones espirituales. Perdón de pecados. La redención. Justificación. Falta 1. ¿Sí, verdad? ¿O ya dijeron los 4? 3, me falta 1. Fíjate qué interesante. Somos 25, 30 personas y no podemos decir más de 3 riquezas, 3 bendiciones espirituales que tenemos. Unos están distraídos, otros no están en la plática, otros están escuchando pero no tienen ni idea de lo que estoy hablando. ¿Mande? Somos adoptados como hijos. ¿Sí? ¿Ya lo dijeron? Lavados, perdón de pecados, herederos, restituidos, sanados, paternidad, adopción, paternidad, señorío de Jesús, embajadores, reyes y sacerdotes, amados, perdonados, ok, pero estamos con las bendiciones. Las bendiciones espirituales nos las dio el Señor sentados en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa esto para aquellos que no habían escuchado este término? Ahí dice, ¿verdad? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No nos bendijo en la tierra. La bendición espiritual está en los lugares, sentados en los lugares celestiales. Si no vives en la gracia, no estás sentado en lugares celestiales. Estás sentado en la carne, estás sentado en el mundo, estás sentado en las cosas enemigas de Dios. Pero si estás sentado en los lugares celestiales, toda bendición espiritual ya fue puesta. ¿En qué tiempo está este verbo? Te sentaste en los lugares celestiales y vino la bendición, con toda bendición espiritual vino sobre tu vida. ¿Por qué no se manifiesta en la tierra? ¿Por qué no se manifiesta en tu vida, en todo? ¿Por qué tienes duda de si eres perdonado o no eres perdonado? ¿Por qué tienes duda de si eres enriquecido con toda, si eres prosperado o no? ¿Por qué tienes duda? Porque en lugar de quedarte sentado en los lugares celestiales, bajas al mundo y entonces el mundo te dice que no eres prosperado en todas las cosas. Ayer les preguntaba a los quarks y a los primers, los junté ahí el día de ayer y les pregunté, algunos de los que no fueron y algunos dijeron porque no me alcanzó el dinero. ¿Por qué? Porque sus cuentas las hicieron en la tierra cuando las tenían que hacer sentados en los lugares celestiales. ¿Me siguen? ¿Cuántas veces has tomado una decisión económica sin tener dinero? ¿Muchas? ¿Mande? Ok. Es interesante eso. Iba a pedirle a Isaac que diera testimonio, pero me gustaría continuar, ¿les parece? Es un testimonio muy interesante. Hay tantos testimonios de economía. Qué impresionante. La verdad estoy impresionado. Pero cuando le digo al Espíritu Santo, oye, ¿qué testimonios? Yo sigo. Yo le voy a seguir. Y voy a seguir bendiciendo. Cuando haces mayordomía de las bendiciones y de las riquezas que Dios pone en tus manos, ¿las haces sentado en lugares celestiales o las haces en la tierra? Eso es interesante, ¿no? No retengas la bendición.
Y no estoy hablando de diezmos y ofrendas. Claro que hay diezmos y ofrendas y también primicias. No, estoy hablando de que de repente el Espíritu Santo pone en tu corazón, bendice a esta persona con esto. Y de repente llega otra persona y dice, no, espérate. Y retienes. Como retuviste, Dios hizo, yo también retengo. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Está fuerte eso. Pero cuando vives en la gracia, puede ser que si das algo que Dios te dice que des, te mete en problemas económicos, y si lo retienes, Dios retiene lo que te iba a dar por haber obedecido. Qué fuerte, perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos cuando hacemos eso. Dije que a veces alguien dice, no lo hagas. Y hay veces que tú lo dices, no, espérame, no, hay que pagar la renta, ¿cómo crees que voy a dar esto? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Están todavía aquí? No lo estoy juzgando. O sea, es más, no sé quién sí, quién no. Ustedes saben en su corazón, ¿verdad? Nosotros sabemos en nuestro corazón. Estoy hablando a todos, incluyéndome a mí. Pero lo que quiero es poder hacer la enorme diferencia entre estar dentro de la gracia o estar fuera de la gracia. Cuando estás dentro de la gracia, no retienes, porque sabes que cuando retienes, Dios retiene. Pero cuando estás en la tierra, retienes porque si no, no te alcanza para la renta, o para la luz, o para el agua, o para el teléfono, o para el viaje. ¿Me explico? Entonces, ¿qué haces? Tienes que tomar una decisión. Si estás sentado en los lugares celestiales, vas a ser bendecido con toda bendición. Si estás sentado en la tierra, si toda tu vida y tus decisiones son en la tierra, entonces tienes que ser muy inteligente y tratar de evitar que entres en un problema en todas las áreas de tu vida, no solo en el financiero, en el matrimonio, en la educación de tus hijos. Es impresionante. Yo estoy sorprendido hay un espíritu, hay una sensación, un sentir de abandono en los hijos de esta congregación. Fuerte. Hay una ausencia de la paternidad y de la maternidad en esta congregación, con los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes. Y esa sensación al Espíritu Santo le cuesta mucho revelar al Padre, revelar quién es el Padre Celestial, porque Él es perfecto. Nunca vamos a tener un Padre terrenal perfecto, jamás. Lo que digo es que si tenemos el Padre terrenal que Dios quiere que tengamos, entonces es más fácil cuando viene el Espíritu Santo y dice, ahora Él es perfecto, Él va a ser tu Padre. ¿Me siguen? Pero hay una grave, muy sentida falta de paternidad y maternidad en los jóvenes de esta congregación. ¿Por qué? Solo Dios y tú lo sabes, lo saben. Ustedes saben que yo viajé 15 años y platicamos sobre los tiempos en los que yo regresaba, y a veces regresaba a 9, 10 de la noche de un viaje entre vuelo, cambios de avión y luego carretera de unas 8, 9 horas, cansado, agotado, sin dormir mucho. Yo nunca me duermo en los medios de transporte, o ya no me dormía, ahora ya me duermo. Pero no me dormía en un avión, yo no me dormía. La verdad es que, ¿por qué no me duermo? Pues ni modo que si falla el avión yo voy a hacer algo por eso. Pero como que no me sentía tranquilo de que alguien más estuviera manejando el vehículo en el que yo iba, ¿no? Entonces no me dormía ni en el autobús, y a veces en el autobús me vencía el sueño porque eran horas, o porque había dormido 2 o 3 horas nada más para poder tomar un autobús en la madrugada. O sea, y yo llegaba con mis hijos, y entonces contamos que a veces en ese cansancio ellos demandaban de salir y jugar, y entonces dedicaba 1 o 2 horas a estar con ellos.
y caía rendido, no lo sé. Pero había una ausencia. Aunque yo hablara por teléfono desde un hotel y oráramos, les llamara, había veces que yo estaba con gente extranjera y les decía, íbamos en el carro y les decía, esta es la hora en la que yo hablo con mis hijos porque se tienen que ir a dormir y no van a ir a dormir si no oramos. Entonces se callaban, ponía el altavoz, orábamos, terminábamos de orar y yo con los estadounidenses o los extranjeros, y entonces ya mis hijos se podían ir a dormir, pero había una ausencia de presencia de paternidad. Entonces, ¿quién la puede sustituir? ¿Quién puede sustituir eso? El Espíritu de Dios. Quiero terminar con el tema, porque ese es el tema, pero de parte del Espíritu se los doy, tal como me lo puso ahorita mientras estaba yo hablando sobre esto. ¿Todavía están aquí? Versículo 4 dice, bueno, el 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿cierto? Pero luego dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? Esa expresión, el puro afecto, los mexicanos tenemos otra, porque se le dio su regalada gana. Discúlpenme, no se ofendan, pero eso es lo que dice. Ahora, hay una controversia en cuanto al tema de predestinado. Sí lo leíste por ahí, ¿verdad? La palabra. Dice que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hay quien dice que antes de la fundación del mundo, Dios hizo una lista, bueno, no lo dicen exactamente así, pero dicen, Dios ya sabía el nombre y quiénes éramos los que habríamos de ser predestinados para ser salvos, sin mancha, santos, sin mancha delante de Él. Entonces quiere decir que antes de la fundación del mundo, antes de que viniera en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios ya tenía esa predestinación y tenía tu nombre y mi nombre y tenía nuestros rostros, tenía nuestra alma identificada. Ellos van a ser los que serán adoptados. Y hay otra interpretación que dice que lo que se predestinó es la reconciliación por la fe. Que sabía Dios desde antes de la fundación del mundo que el hombre, por su identidad no perfecta, habría algún día de caer, y que al caer se separaría de Dios, pero Dios antes de la fundación del mundo ya sabía que había que adoptar. ¿Por qué la adopción? Déjenme explicar para los que no tienen identificada esta parte. ¿Por qué Dios nos adoptó? Es decir, no éramos suyos, no éramos hijos de Dios. Entonces los judíos sí eran sus hijos, no eran sus hijos. Jesús, cuando nació de María, era unigénito. Era el único que tenía el gen de Dios, era el único que compartía la genética de Dios, el Padre Celestial. Y como era el unigénito, entonces su identidad era único. Nadie había nacido de mujer virgen concebida por la obra del Espíritu Santo en su útero. Lo que hizo el Espíritu Santo fue poner en el útero de María el cigoto con una naturaleza divina. No podía el Espíritu Santo tomar del ovario de María y traer el Espíritu Santo el esperma para entonces, porque entonces hubiera tenido la naturaleza de María. Y Jesús no tuvo la naturaleza de María. Jesús tuvo la naturaleza divina y fue concebido sin pecado. Y cuando dice sin pecado concebido en la religión católica, ellos hablan de que María no tuvo relaciones sexuales, ¿verdad? No, aquí estoy hablando de que el Espíritu de Dios tomó el cigoto, se puso sobre María e implantó el cigoto en el útero de María para que Jesús creciera por 9 meses, hecho hombre, semejanza a los hombres. Ahora,
¿Qué estaba diciendo antes de esto? Rápido. Adoptados, gracias. Entonces, como Jesús era unigénito, era el único con un gen divino, necesitábamos nosotros ser reconciliados y recibir el gen de Dios en nosotros a través de la fe. Y lo que ocurrió entonces es que cuando decidimos abrirle nuestro corazón a Jesucristo, el que era de gen divino, o el que es de gen divino, y lo recibimos como Señor y Salvador en nuestra vida, su gen transforma nuestro gen y nos hace de su gen, nos hace hijos. De ahí otra mentira de la doctrina católica que dice que todos somos hijos de Dios. No, Jesús es el único unigénito que a través de la fe en Él nosotros somos hechos hijos de Dios por medio de la fe. Juan capítulo 1 versículo 11 y 12, si lo quieres anotar y luego revisarlo en tu casa. Pero los que recibimos a Jesús nos dio la potestad, dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no éramos, pero por medio de la fe somos. Y cuando somos, esa genética de Jesús pasa a nosotros, y Jesús, en lugar de ser unigénito, ahora se convierte en primogénito de muchos, dice la Escritura. Y yo estoy ahí. Pero entrar ahí significa vivir en la gracia. Vivir en la gracia, no vivir un pie en la gracia y otro pie en el mundo. No un pie en la gracia y otro pie en la incredulidad. No un pie en la gracia y otro pie en el juicio. Esto no está sencillo. Esto no está sencillo. Va a subir de tono. ¿Todavía me aman? Gracias. Para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que es Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según ¿qué? Volvemos a encontrar gracia. Ve el versículo 6 que dice para alabanza de la gloria de su gracia. Pero el versículo 7 termina diciendo según las riquezas de su gracia. El versículo 8 continúa diciendo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué Dios necesitaba darnos toda sabiduría e inteligencia? Porque cuando sobreabundan las riquezas de su gracia en ti, sin sabiduría y sin inteligencia de Dios, puedes caer en el error de pensar que como estoy en la gracia, puedo hacer lo que sea y soy perdonado. O lo que decía hace un momento con esa doctrina o ese pensamiento de que porque somos predestinados, no importa lo que hagas, de todos modos, eres predestinado y vas a tener vida eterna. Déjame decirte algo muy duro, muy duro. La Escritura misma dice que no todos están para entrar en la gracia. No todos están para entrar. Aunque la Escritura misma dice que Jesús fue a la cruz y resucitó de entre los muertos para que todos procedamos al arrepentimiento. Es decir, el propósito es que todos procedamos al arrepentimiento. También dice que no es para todos. Y entonces dices, ok, entonces ¿qué significa? Significa que no importa cuánto me esfuerce, no voy a entrar. Significa que el versículo 5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo tardé 6 meses en poder decirle a Jesús, quiero que seas el Señor de mi vida. 6 meses, hay gente que tarda más. Conocí a un muchacho que en la cárcel le predicaron durante 5 años.
5 años para entregarle su vida a Cristo. Y qué paciencia del que le predicó de Cristo, ¿verdad? Al año 2 y medio yo hubiera dicho, este no está para entrar en la gracia. Pero el que le predicó estaba en la presencia, en intimidad con el Señor, y el Espíritu Santo le decía, retén, mantente ahí, sigue conquistando su fe. Porque cuando predicamos el Evangelio, predicamos para conquistar la fe de la gente. ¿Sabes que la Escritura dice que Dios nos dio una porción de fe a cada uno? Entonces, cuando predicamos el Evangelio, la fe es usada para muchas cosas. La fe es usada para cosas holísticas o cosas de brujería o cosas sobrenaturales, cosas de ocultismo. La fe es usada para idolatría en las religiones o es usada para estos locos que se ponen bombas para poder hacerse estallar y morir y suicidarse. Es por fe. Ellos creen que cuando mueran van a haber 1000 vírgenes esperándoles. 1000 demonios los van a estar así parados esperándoles, estos pobres. Pero es por fe, porque usan la porción de fe que Dios les dio para ese fin. Todo es para obras muertas. Pero no en el caso de nosotros, no en el caso de los que nacimos de nuevo y estamos en la gracia. Entonces la fe la porción de fe que está en cada uno de los que no conocen a Cristo, cuando tú le hablas de Cristo, cuando tú le predicas buenas noticias, cuando tú le dices qué es lo que Dios puede hacer por su vida, qué testimonio Dios ha hecho en tu vida, lo que le estás diciendo es, quiero conquistar la fe que Dios ha puesto en ti para que tú le conozcas a Él, no para que me conozcas a mí, no para que tú me entregues a mí tu vida, no, para que se la entregues al que fue a la cruz y resucitó de entre los muertos. En eso se sustenta la gracia. Conquista su fe. Hay personas, hay hombres o mujeres que conquistan el alma o el espíritu de una persona para poderla arrastrar a la perdición. Saben que si tienen un poco de fe de esa persona, si esa persona les da un poco de su confianza, de esa porción de fe que Dios puso, van a conquistar su alma, van a atraparla en un pensamiento o en una fe o en una convicción equivocada y les van a arrastrar a la perdición. Esa es la apuesta de Satanás para el mundo a través de las religiones. Discúlpenme, todas las religiones, no nada más una, todas, 5000 religiones. Se sustenta su fe en las cosas que ven. ¿Por qué no la sustentan en las cosas que no ven? Porque no conocen al que es invisible. Porque no pueden controlar. ¿Todavía están conmigo? Bueno, voy a entrar a un tema un poquito más fuerte. Les decía yo entonces, vamos a regresar a Efesios 1, pero por favor acompáñenme a Mateo 7. Si alguien me puede buscar el versículo que dice el Espíritu, no, yo lo busco porque si no los voy a hacer bolas aquí. Es que 7:1, por favor. Discúlpenme, pero tengo que hacer esto.
Ahí está. Ok, ahorita vamos ahí. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, pero ahorita vamos ahí. Entonces, leemos en Mateo 7, ¿verdad? Por favor. Tampoco te lo pasé ese. No juzgues para que no seas juzgado, ¿verdad? Porque con el juicio con que juzgas serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen hasta ahí y se vuelvan y les despedacen. Quiero regresar a los primeros versículos donde dice que no juzguen para que no sean juzgados. Déjenme poder hacer esta diferencia de la gracia. ¿Recuerdan ustedes a la mujer que fue encontrada en adulterio? ¿Se acuerdan que Jesús estaba sentado frente al templo y afuera del templo y con el dedo estaba escribiendo en la tierra? Nadie sabe qué estaba escribiendo. Algunos dicen, seguro está escribiendo los pecados de todos los que estaban juzgando. La verdad es que sería demasiado, ¿no? Necesitaría un USB para eso, pero Jesús estaba escribiendo. A lo mejor estaba poniendo amarás al Señor tu Dios, ¿no? No lo sé. Pero conocen ustedes la historia. Se juntan hombres, lo traen delante de la presencia de Jesús para poder hacer caer a Jesús. Porque Jesús predicaba sobre el perdón de pecados y sobre el amor. Entonces, ¿vas a transgredir la ley de Moisés o vas a cumplir la ley de Moisés, que significa lapidar a esta mujer por haber sido encontrada en adulterio? La ley decía o dice que si una mujer era encontrada en adulterio, debía ser tomada, sacada de la ciudad, muerta con piedras y luego dejada, no me acuerdo cuántos días, el cadáver ahí, para que pudiera no contaminar la ciudad. O sea, el lugar donde Dios estaba, o la presencia de Dios. Fuerte, una ley fuerte. Cuando estos hombres y mujeres que se juntan, atrapan a esta mujer y la llevan ante Jesús, sabemos que la llevan para probar a Jesús, pero la llevan al templo cuando la ley dice que la lleven fuera de la ciudad. Lo que debieron de haber hecho si querían cumplir la ley era tomar a la mujer, sacarla de la ciudad e ir con Jesús y decirle, vamos a lapidar a una mujer atrapada en adulterio, quiero que tú nos digas, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer. Pero tenían que hacer caer a Jesús en la trampa. Conocemos la historia y sabemos que Jesús les dijo, si alguno está libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Y cuando Jesús les da esa instrucción, dice, y entonces de uno a uno, cada uno soltaba la piedra y se retiraba, acusados por sus conciencias. Porque el que aventara la piedra tendría que cumplir este mandamiento: no juzgues para que no sean juzgados. El 2, por favor. Porque con el juicio con que juzgas serás juzgado. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Ok, mátala, pero luego sigues tú. ¿Me sigues? Esa era la lección. No puedes emitir un juicio contra otra persona y luego pensar que tú no vas a ser juzgado por tus acciones. Esa es la enseñanza básica. Pero Jesús no se queda en la enseñanza básica, porque si se quedara en eso, cuando Jesús termina y se van los hombres que iban a matar a la mujer, se queda la mujer ahí. Y Jesús va y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice, no están, Señor. Y entonces él le dice, yo tampoco te condeno. Si dejamos la enseñanza hasta ahí, entonces la mujer usa la gracia para no pagar las consecuencias de sus actos, pero no para entrar en la gracia. Jesús tuvo que terminar la lección diciendo, ve y no peques más. Lo que Jesús estaba diciendo es, la gracia te salvó.
Pero para que permanezcas en esa salvación necesitas irte de aquí con la gracia. ¿Me sigues? Es extraordinaria esa enseñanza, extraordinaria. Porque lo que pasa con esa mujer es que siguió a Jesús hasta que murió. Y cuando ya resucitó y ascendió, esa mujer siguió con la comunidad nacida de nuevo y seguramente murió para vida eterna, porque permaneció en la gracia. No desapareció la mujer y dijo: ya me salvé, ahora ¿dónde están los otros con los que yo me puedo meter y adulterar con ellos? No, no fue así. Lo que yo te pido a ti es que no uses la gracia para justificar tu pecado. Es decir, no digas: estoy ofendiendo a Dios, pero como estoy en la gracia voy a ser perdonado. La gracia lo que hace es que amas a Dios con todo tu corazón en tiempo presente. Eso te evita pecar. Esto es la gracia. Hemos dicho muchas veces que la gracia es entonces el temor de Dios, porque el temor de Dios te aparta del pecado, ¿verdad? Entonces uno dice: si estoy en la gracia, el temor de Dios me quita o me evita pecar. Pero yo te digo el día de hoy que si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, no vas a pecar, no vas a ofender al Señor, porque hay una intimidad, hay una relación. ¿Me sigues? Entonces lo que hoy trato de preguntar otra vez es: cuando corregimos a alguien que cae en pecado, ¿le corregimos en el amor o en el juicio? Usamos la Biblia como piedra, como lo hizo Satanás. ¿Te acuerdas de Satanás cuando tentó a Jesús? ¿Qué hizo? Escrito está. Y yo te pongo la trampa. Si caes, me vas a adorar. Si caes, vas a tropezar y vas a morir. De una forma o de otra, la muerte está sobre de ti, pero yo te pongo la trampa. La pregunta es entonces: ¿usamos la escritura ahorita me acordé de hay una joven en México que estaba en nuestro grupo de líderes, y ella, cuando ya nos venimos a Querétaro, nos regaló, seguramente las han visto, unas piedritas de río, y puso versículos. Y me acordé porque ahorita estoy diciendo eso: tomas el versículo como piedra para aventársela sobre la cabeza y que sangre y que se acuerde de que no debe de pecar. No, no. O tomas el amor y corriges en el amor. Esto es fundamental. Por eso les dije: los que son responsables de grupos generadores tienen que tener su atención al 100 el día de hoy. Todos esto es muy importante, es fundamental. Pero los que tienen responsabilidad de grupos generadores caminamos en esa diferencia. Tenemos que caminar en esa diferencia. Esto tiene que transformar nuestra manera de predicar el Evangelio. Esto tiene que transformar nuestra manera de llevar a una persona a los pies de Cristo y luego hacer los discípulos. Porque si yo me muevo en esa regla, déjenme pasarles esta otra cosa que este hombre coreano dijo, que lo tengo ahí anotado con letras mayúsculas. El legalismo fascina al alma. Es fascinante. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es el hijo de la religión. Déjame decirte cómo está la cosa. Ven, Isaac.
Yo no festejé el Halloween. Pero Isaac sí festejó el Halloween. Y está en esta congregación. O sea, vamos a suponer que pasó eso. Sí, sí, es un ejemplo. Por eso lo pasé a él, porque él me aguanta este tipo. ¿Sí? Me vestí de arañita. ¿Qué pasó? De arañón, pero no de araña. ¿Qué está diciendo? Entonces él festeja el Halloween y yo no lo festejo. Entonces uso la piedra de la palabra de lo que tocó hoy Robert, que es fundamental: no participes de las obras de este mundo, ¿no? Entonces la tomo y le digo: pecaste, porque la escritura dice que no participes. Si tú participaste, pecaste. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy acusando. Estoy sacando a luz. Siempre les he dicho, el Espíritu de Dios saca a luz el pecado de las personas, no para avergonzarlas, sino para que se arrepientan. Ese es el único objetivo, porque todo lo que hace lo hace por amor. Lo que quiere es reconciliarse con la gente, reconciliarse con sus hijos, o reconciliarse con los que no son sus hijos para que sean sus hijos. ¿Me sigues? Todo lo hace sustentado en el amor. Pero si yo, en lugar de sustentar esta corrección en amor, la sustento en la acusación, en el juicio, entonces, después de que le diga: tú pecaste, sí, me equivoqué, sí, la verdad, ok, pues estás mal con Dios, ve y arrepiéntete. ¿Me sigues? Lo que estoy haciendo, amados, es diciendo: yo no pequé, tú sí. Eso es legalismo y es el principio de la religión. Yo no, tú sí. O yo sí, tú no. ¿En qué estoy sustentando la palabra? En mi obra. Y eso es pecado. Y en la condenación de la gente. Porque entonces es fascinante saber que yo no pequé, pero él sí pecó. Es fascinante ver cómo la gente se destruye en el pecado. No, no lo es. Pero fascina el alma. ¿Me estás siguiendo? Te dije. Un día iba a caer. ¿Me sigues? Fascina el alma. Una de las razones por las que las noticias en televisión son tan famosas es porque tienen tanto rating. tanto rating, es porque le gusta a la gente ver que los demás sufren y él no, o ella no. Así es. Así es. Las malas noticias, el morbo y las malas noticias, porque al otro le pasó, pero a mí no me pasó. Saben, la mayoría de ustedes debe haber sabido del accidente que hubo en San Juan del Río, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo primero que hice cuando escuché esa noticia? Me postré delante de la presencia del Señor y le dije: que no sea ninguno de los que conocemos, que ninguno sea de los que conocemos. Y vino paz y me levanté y se acabó. Pero esto es porque ahora he aprendido, he concebido esto en mi alma. Mi pensamiento antes hubiera sido: ¿qué tal si uno, no sé si me sigues? Yo no, pero él sí. ¿Mande? Así es. Exactamente, pero a mí no, porque yo estoy bien con el Señor. Entonces sustento la gracia, la sustento en mí, cuando la gracia se sustenta en Jesucristo, que murió sin pecado. Es la única persona que murió sin pecado. Gracias, hijo. ¿Me sigues? Es el único. Entonces yo no voy a sustentar jamás. Lo que estoy enseñando el día de hoy es que no levantamos juicio contra nadie, porque ¿qué tal si es convencido pero no es converso? Lo voy a perder. Lo voy a perder porque le voy a juzgar, y al momento de juzgar no va a haber una obra del Espíritu Santo diciendo: no, tú estás en la gracia, yo te he perdonado esos pecados. Sino va a estar diciendo: sí me equivoqué, sí tienen razón, yo ya no aguanto, yo ya no puedo estar ahí. Todos son perfectos menos yo. Ya sé que nadie dice eso, pero nadie debería de decir eso.
Pero luego, ¿en qué se? Ujú, ujú, ujú. Porque los estamos juzgando como si ya fueran convertidos. Y no digo que el convertido entonces hay que ser más severo. Lo que sí digo es que conforme vas creciendo se te demanda mayor nivel de fe, mayor nivel de autoridad, mayor nivel de poder, mayor nivel de unción, mayor nivel de santidad. No sé si me explico. La santidad no es por niveles, pero las pruebas por la santidad sí son de mayor intensidad. Eso es una realidad. No quiero entrar muy profundamente en eso. La santidad es santidad. Y nuestra santidad no está sustentada en lo que dejamos de hacer. Yo el otro día les dije que la primera cosa que el Señor hizo en mi corazón cuando le entregué mi vida a Cristo fue arrancarme literalmente el odio hacia mis papás. Lo arrancó así, ¡boom! Simplemente desapareció. Dejé de odiar a mis papás en ese momento. Cuando ocurre eso, ¿por qué está diciendo esto? Porque yo me convierto. Mi conversión empieza ahí. Entonces, si alguien, cuando yo regreso a casa y abrazo a mi papá y le beso y le digo te amo y me voy a mi habitación para seguir con el Señor, si en ese acto alguna de mis hermanas, yo no sé si alguna estuvo presente, ni siquiera me acuerdo, pero si alguna hubiera estado presente y me hubiera dicho, no, yo te he oído hablar de mis papás y te he dicho, ¿me sigues? ¿Qué están haciendo? Porque no están en la gracia. O sea, digo si fuera, no pasó, pero si hubiera sido. Recuerdo perfectamente a uno de mis amigos más cercanos, el que me dijo, te doy 2 meses o 3 meses para que regreses a hacer lo que eras antes. Él me dijo, a mí no me puedes hablar de Jesús, yo sé quién eres. Porque el convertido entiende la transformación, pero el convencido no. El convencido sigue siendo lo que eres. Y vas a ser así. Hay gente que dice, nací americanista y moriré americanista. Eso es bíblico, pero ahora vamos a cambiar otra porque... Por eso debemos de mantener un buen testimonio, porque el convencido sigue viendo la carne y nosotros debemos dar los frutos para que ellos vean que en la misma carne hay una transformación. Así es. Pero bueno, ahí yo no sé, usted dice, Isaac, hay que dar un buen testimonio. Más bien, la transformación, la conversión, tiene que ser fruto natural, no una situación. De que nosotros convenzamos a través de nuestro testimonio. O sea, sí tienes que cuidar la parte de cómo lo vas a dar con esa persona, pero a partir de la conversión que ya tienes, o sea, en realidad no necesitas fingir O aparentar. porque eso es lo que hace el convencido, ¿no? El convertido es... Así es genuino. Es genuino, y cuando algo Dios no ha transformado, sigue siendo lo que es, pero no se siente acusado porque sabe que Dios va a seguir haciendo. Pero no se siente condenado tampoco. Ahora, porque no hay condenación al que está en Cristo. Pero cuando habla Isaac de dar testimonio, en realidad es que nuestro testimonio es parte del evangelio que predicamos. Entonces, el convencido o el no convencido, el que ni siquiera es convencido, mira a nosotros y no mira la palabra, sino nos mira a nosotros y nosotros somos el evangelio que está recibiendo. De ahí que entonces venga a conquistar su fe a través de eso, ¿no? Y entonces venga la conversión. Pero la conversión no viene sino por fe. La conversión no viene por insistencia, por herencia, por pertenecer. La conversión es genuinamente un acto de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, dentro de sí. Y tú lo puedes decir, siempre lo he dicho, un nacido de nuevo siempre tiene un antes y un después. Y no estoy hablando de antes de yo ir a esa congregación y ahora, no, estoy hablando de antes de que Jesús llegara a mi vida y quién soy.
Y hay algunos hijos, hemos conocido hijos de ministros de Dios, pastores, evangelistas, profetas, que ellos mismos han dicho: yo nunca he tenido un antes y un después. Yo no conozco a Jesús como Señor y Salvador. Porque mis padres dieron por hecho que si yo crecía en el medio cristiano, yo ya era. Y eso no es cierto. La realidad es que son convencidos. Sus padres trabajaron en su educación para convencerlos, pero necesitan nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implica rendirse, renunciar a su vida. Hay gente que dice, y yo lo decía, yo no puedo entregar mi vida a Cristo porque me van a hacer como esos fresas de ahí. Yo no quiero ser así. Los veo a todos traen los zapatos boleados, todos se visten así, todos así bonitos. Yo no soy así, yo necesito ser Iron Maiden, ¿no? Yo no quiero eso. Pero la convicción vino por el Espíritu de Dios. Entonces, para finalizar, ya voy a acabar. Iba a continuar con Efesios 15, pero ya no voy a continuar. Voy a finalizar con esto. Primero, tenemos que vivir en la gracia. Tenemos que asegurarnos que vivimos en la gracia. Segundo, a quien le estamos predicando del Evangelio, quienes deseamos que vengan a Cristo y entreguen su vida, será mejor que entendamos que nosotros no los vamos a convencer, pero sí les vamos a predicar. Tercero, mientras no nazcan de nuevo, no hay forma ni manera en que ellos puedan ser juzgados conforme a la palabra. Ya iba a terminar, pero tengo que decir esto. Conocemos la historia de un ministro que, estando en el Señor, dejó a su esposa y se casó con otra mujer. Pasó el tiempo y luego adulteró y se casó con la tercera mujer. Dejó a la segunda mujer y se casó con la tercera mujer. Se divorció y se casó. Este hombre tiene 4 escenarios en su vida. El primero, frente a su conciencia. El segundo, frente a su congregación, porque es un ministro y tiene congregación. El tercero, frente a su familia. Y el cuarto, y el más importante, frente a Dios. La palabra de Dios dice en el Evangelio y luego en el Nuevo Testamento, lo confirma Pablo, que si uno que nació de nuevo adultera, no puede casarse otra vez. Tiene que quedarse solo. Es decir, si hay un matrimonio y uno de los cónyuges adultera, ya en el Señor adultera, el que adulteró se arrepienta, regrese a la gracia y no se case otra vez. Se tiene que quedar solo hasta que muera. Porque si se casa con la persona con la que adulteró, la persona que adulteró y él o ella están en juicio de Dios de adulterio. Es decir, su condición delante de Dios es de adulterio. Es decir, cuando muera y se presente delante del trono, no se va a presentar en la gracia y en la reputación y en la historia y en toda la gente que llegó a los pies de Cristo a través de su ministerio. Se va a presentar como adúltero. ¿Verdad que es fuerte? Conozco otro caso, rápido. Este es servidor, líder de matrimonios, viviendo en adulterio. Y cuando digo viviendo en adulterio, no digo que está casado pero anda con otra persona. No. Dejó a la mujer de su pacto, ya en el Señor.
Se metió con esta persona y se casó con ella, se cambió de congregación para que en la reputación de la otra congregación pareciera que todo estaba bien, y es líder de matrimonios en esa congregación. Lo comento porque me invitó a predicar hace como 7 años a su congregación y le dije que no. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Dios se encargará de ellos, no nosotros. Pero si en algún punto alguno de nosotros, alguno de ustedes va a esa congregación o va a un congreso y está ese ministro, y ese ministro va a imponer manos, Dios te libre de que te toque. ¿Me sigues? Porque hay transmisión de espíritu, porque se transfiere el espíritu. Dios les libre. Ahora, ¿me toca a mí señalarlo y decir y exponer? No, le toca al Espíritu de Dios, que por cierto él no cree en el Espíritu Santo, pero le toca a Dios juzgar. Yo nada más evito que eso llegue a mí, y hasta ahí basta. Porque así como este ejemplo, vemos ejemplos de otros que se han enamorado de las riquezas económicas y han abandonado los principios de Dios, los principios de autoridad, los principios son capaces incluso de cazar a inconversos mientras el diezmo y la ofrenda sea fuerte. Dios se encargará de ellos, pero que Dios me libre de que me toque. ¿Me sigues? Estos un día estarán casando homosexuales, porque quizás uno de los homosexuales traiga diezmos y ofrendas fuertes a su congregación. O sea, ya le puso precio a su integridad. Dios me libre y Dios te libre a ti. Y si no casa el ministro, ¿qué pasa? Todavía No, hay que orar para que eso no que no se dé. los meten a la cárcel. Los meten a la cárcel. ¿Y qué va a pasar si los meten a la cárcel? Los que tengamos integridad. Que la cárcel se va a volver una iglesia. No hay que tener miedo a eso tampoco. Qué bueno que lo mencionas. Para usted que está viendo esta transmisión, si usted es homosexual, pero sabe en su alma y en su corazón que su condición es terrible, pero tiene que aparentar delante de la gente a su alrededor que todo está bien, yo le digo a usted, búsquenos a través de esta red, y usted y yo nos sentamos en un restaurante y usted va a conocer la presencia y la vida de Dios en Jesucristo, y va a ser libre del homosexualismo. Y eso también, si usted está votando a favor del matrimonio homosexual y de que metan a la cárcel a los que no vamos a casar a los homosexuales. Si está usted ahí, pero usted sabe en su corazón y en su alma que está en esa condición y quiere arrepentirse y venir a los pies de Cristo, contáctenos. Nosotros lo hacemos. ¿Me faltó una cosa? No, ya. Voy a pasarle el micrófono a Isaac porque no me acuerdo qué es lo que dijo. Que mencionaste 3 puntos, pero el tercero fue: mientras no nazcan de nuevo, no juzguemos. Pero habían otros 2 puntos. Dijiste 1, 2 y ya se me fue el tercero. ¿De veras? A ver, ¿cuál era el 1 y 2? Sí. Ah, sí, gracias, Guille. Wow, mira. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si nos aseguramos de que la gracia está en nosotros? Algunos dicen, no, yo estoy seguro. Entonces no te preocupes, no levantes la mano, no te pongas de pie. ¿Sale?
No es sencillo asimilar esta parte, pero es muy, muy sencillo cuando baja a tu corazón. Se vuelve claro. Entonces yo le voy a pedir al Espíritu Santo que lo baje a tu corazón. Papá, te doy muchas gracias. Gracias por el honor, el enorme privilegio que implica el estar aquí ministrando a tu iglesia, ministrando a tus hijos e hijas. Gracias. Gracias. Entrar en tu gracia, no hay otro camino sino Jesucristo por medio de la fe. No hay otro. Podemos obedecer a Jesús en todo lo que dice en el Evangelio y nunca estar en la gracia. Pero si creemos que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida, le abrimos nuestro corazón y lo dejamos entrar y sentarse en el trono de nuestra vida, ahí empieza la gracia en nosotros. Y entonces las riquezas y toda bendición espiritual vendrán a nosotros porque tú nos habrás sentado en los lugares celestiales. En el mismo instante en el que yo abrí mi corazón a Jesús, en ese instante me sentaste en los lugares celestiales. Yo ni lo sabía, pero las riquezas y toda bendición espiritual empezaron a venir a mi vida y siguen sobreabundando en mi vida. Y ahora esto que has traído a mi vida tan precioso, que es justo la batalla de fe, que significa conquistar la fe de las almas y no convencerlas de obedecer a Dios, obedecer tu palabra. Si les forzamos a obedecer tu palabra, es religión. Pero si ellos creen a través de nuestro anuncio, hay salvación. Y eso es lo que queremos. Queremos que cada persona que escuche de nuestro anuncio, de nuestra vida, de lo que tú has hecho en nuestra vida, que al escuchar y creer, reciban a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces venga la gracia y la bendición sobre de ellos en todas las cosas, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Wow, gracias Espíritu Santo. Mira, vamos a hacer un primer llamado y luego el segundo de dones. Acuérdenme, segundo llamado, dones, ¿ok? Primer llamado entonces. ¿Estoy o no estoy en la gracia? Fácilmente vacilo y mis pensamientos van en la dirección del mundo o en la dirección de la carne, o fácilmente se mueven en la dirección de los enemigos de Dios, o cuando vienen pensamientos o emociones o situaciones adversas, inmediatamente me levanto como un león confiado, diciendo no, porque Él está conmigo, porque mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi situación cuando de repente hay un compromiso de pagar algo y no hay dinero? ¿Cuál es mi posición? ¿Confiados al 100 o vacilo en mi fe? Dudo. Y entonces no sé cómo actuar o no sé qué decir. Incluso hasta mis emociones se exaltan. Yo no lo sé. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia batalla personal. Pero ahora yo voy a hacer este llamado. Si has estado vacilando en la convicción, aunque estás en la fe y vives en la gracia, pero sabes que hay áreas de tu vida que vacilan en la gracia y se mueven más en lo terrenal que en lo celestial, ponte de pie, porque hoy vas a renunciar a estas cosas. Hoy vas a renunciar a estas cosas delante del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Y con esta decisión lo que vas a hacer es decir no más a estas cosas. ¿Están listos? Repite conmigo: Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Tu sangre me limpió de todo pecado. Una sola vez y para siempre. Y como soy redimido y mis pecados perdonados, entonces soy reconciliado con el Padre. Tu Padre es mi Padre. Papito precioso, concentraste todas las cosas de antes y de porvenir en Jesús. Y hoy yo recibo lo que me toca dentro de las riquezas que tú has apartado para tus hijos. Yo recibo aquellas cosas
que no he vencido, sino que me han vencido. Yo recibo esas victorias por gracia, no por esfuerzo, no por ánimo, no por intelecto, no por nivel de fe. Yo las recibo porque estoy en tu gracia. Y yo renuncio por completo a toda duda, incredulidad, pensamiento contrario, emociones contrarias. Ninguna cosa me hará doblar ni prescindir de la fe inquebrantable en estas áreas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Soy libre. El Espíritu Santo está trayendo a tu memoria, a tus pensamientos, aquellas cosas que te han vencido. Levanta tu mano derecha y ordénales que se vayan para siempre de tu vida en el nombre de Jesús. Ordénales. No le pidas al Señor que las saque, no. Ordénales en el nombre de Jesús. Toda incredulidad, toda carnalidad, toda debilidad en la carne, todo pensamiento de ira, en el nombre de Jesús. Todo juicio que levantamos contra las almas que no conocen al Señor, o que son convencidos, o que son conversos, cancelo ese juicio y cambia ahora. El amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo por amo al Señor y amo a mi prójimo como a mí mismo. En el nombre de Jesús. Tiempo presente, Espíritu Santo. Tú estás en mí en tiempo presente. Así que estos mandamientos sobre los que descansa toda tu ley se cumplen en mí en tiempo presente. Vivo en la gracia y tu amor sustenta todas estas cosas en el nombre de Jesús. Así quédate porque ahora viene algo más que el Espíritu de Dios bajó hace apenas un momento. Dijo: voy a repartir dones y a los que ya repartí los voy a manifestar. ¿Listos? Dile: Espíritu Santo, te recibo, lléname, bautízame en tu gloriosa presencia, en el nombre de Jesús. Ahora empieza el Espíritu Santo a repartir dones. Hay 9 dones mencionados en la Escritura. Empieza a repartirlos ahora. Los miro como cayendo del cielo como cajas de regalos. Empieza a bajar, empieza a caer. Déjame decirte una cosa, porque es importante que no pierdas de vista esto. Algunos dicen: es que no sé cuáles son los dones. El Espíritu Santo no espera que los sepas para que los recibas. Él se va a manifestar en esos dones y después vas a saber de qué se trata. Él te va a enseñar todas las cosas, pero por lo pronto recíbelos. Ahora empieza a manifestarse en los dones. Ahora de los dones que ha repartido antes o ahora se empiezan a manifestar en el nombre de Jesús. Rompe toda incredulidad. Rompe delante de ti, delante de tus ojos, quebranta toda incredulidad y recibe lo que el Espíritu de Dios ha repartido ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
una última cosa para que nos vayamos a comer. Así en este mismo sentir. Amado Espíritu Santo, aquellos que han de recibir tu palabra, tus buenas noticias por medio de nosotros, ponlos delante de nosotros. No en el futuro, ahorita. Empieza a poner a esas personas delante de nosotros. Comienza, porque a partir de hoy, buenas noticias recibirán de mi boca y gracia se manifestará en favor de ellos. Sanidades, milagros, señales, tu presencia donde estemos. Entrarán a mi casa y percibirán tu presencia profundamente. Sentirán tu paz que sobrepasa todo entendimiento y no podrán explicarlo porque no te conocen, pero yo les enseñaré quién eres para que te conozcan. Trae delante de nosotros a todas esas almas. Yo veo multitudes, ¿tú? Estoy viendo multitudes, en serio, estoy viendo mar y mar de gente viniendo hacia nosotros para que les hablemos del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Veo que algunos están aventando sus celulares. Algunos de ustedes dicen, ¿a dónde para ir a recogerlos? No, están dejando sus celulares enfrente de nosotros para decir no más distracción, no más bloqueo, no más que mi mente esté pasiva. Hasta atrás veo una fila, 2 filas, 3 filas de gente de silla de ruedas. Y la gente en silla de ruedas tiene cada uno a una persona que los trata de acercar, pero la multitud no los deja acercarse. Así que vamos a ellos. Nos pasamos nosotros entre la gente y mientras pasamos entre la gente, gente sana. Pero no nos dejan pasar porque quieren que oremos por ellos y les pedimos que nos dejen pasar porque el Espíritu Santo ha dado instrucción de levantar a esas personas de las sillas de ruedas. Y miro detrás de la silla de ruedas el límite del estacionamiento del estadio. ¿Te acuerdas? Donde vamos a orar, en el límite, donde ya está la calle. Y veo ese límite y sobre la calle están patrullas. Hay muchas patrullas formadas alrededor del estadio. Y son ellos los que nos piden que controlemos a esa multitud que se desborda hacia el estadio. Pero nosotros tenemos una cosa que hacer. Cuando se levanten esas personas de la silla de ruedas, habrá muchos que querrán venir. Y esos grupos de policías los van a querer contener, pero no los